independencia judicial. La independencia judicial es considerado como una garantía que tiene un Estado constitucional con el fin de generar una protección a los ciudadanos cuando se encuentra un abuso del poder político. La figura de la independencia judicial la vemos estipulada en la Sentencia Constitucional 285 del 2016, en donde esta sentencia se enfoca en una reforma del equilibrio de poderes y más que nada sobre el principio de separación de poderes y presupuestos constitucionales. Pero ¿por qué se ve involucrado la independencia judicial? Porque es considerado como un principio que va de la mano con el principio del debido proceso, teniendo en cuenta que la administración de justicia se ve enfocada de una forma materializada dentro de una vía que hace posible la limitación del poder, el derecho y la eficacia en una actuación estatal. En base al artículo 254 constitucional podemos darnos cuenta sobre los organismos que ejercen, atribuyen y promueven el acceso a la justicia, partiendo del gobierno, la administración de la rama judicial, a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia Judicial. Es decir, de que estos organismos son aquellos que promueven mediante la ley la eficacia de la rama judicial, la tutela efectiva y más que nada la independencia judicial. En base a la sentencia de tutela 450 del 2018 podemos observar una afirmación y una autonomía frente a la independencia judicial, en donde se ven incorporados 3 atributos en nuestro ordenamiento superior. Como primer atributo observamos el atributo de la connotación esencialmente negativo. Este entiende el principio de la independencia judicial como una posibilidad que tiene el juez con el fin de generar el derecho libre de interferencias tanto internas como externas. Cuando hablamos sobre el segundo atributo tenemos que tener en cuenta de que este rige el presupuesto y condición en el sentido de la separación de poderes, es decir, de que va de la mano con el debido proceso y la materialización en el sentido del acceso a la administración de justicia por parte de la ciudadanía. Como tercer atributo podemos observar que esta independencia judicial es un principio estructural que hace parte de nuestra Constitución de 1991, es decir, que la podemos ver en el artículo 254 independencia judicial que va de la mano con el principio del debido proceso. Según la sentencia constitucional 496 del 2015, hacemos mención a la independencia judicial en el sentido de un elemento probatorio, basándonos en la participación de un organismo competente como la Fiscalía General de la Nación, el cual tiene como deber asegurar los elementos materiales probatorios con el fin de garantizar la cadena de custodia mientras se ejerce el derecho de contradicción. Es decir, que la Fiscalía General de la Nación lo único que hace es generar una protección a estas pruebas, no elimina ni mucho menos limita, sino que busca asegurar la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios presentados por las partes. Cuando tomamos como base esta sentencia constitucional 496 del 2015, tenemos que destacar el artículo 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 cuando hablamos sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, que se consagra el debido proceso como un proceso legal en donde se busca desarrollar tanto los principios como la presunción de inocencia, la legalidad, la doble instancia, la independencia y lo más importante, que es el tema que estamos tratando, que es la imparcialidad judicial. Bueno, ya teniendo en cuenta los artículos destacados de esta sentencia 296 del 2015, cabe resaltar una parte muy importante mencionada o contemplada por la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual en su artículo 8 y 25 da a conocer el debido proceso como una parte legal que establece una protección judicial. Entonces, aquí hace un llamamiento a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque ellos hacen la mención de los principios como tal. Entonces ellos dicen, bueno, se consagra ser oídos en base a los principios. ¿Qué principios? El principio de igualdad, de inocencia, de legalidad, de independencia e imparcialidad judicial. Pero en esto se va desembocando el derecho de defensa, donde le da la posibilidad a la parte a recurrir al fallo judicial o un tribunal superior con el fin de aplicar el principio non bis in idem. Bueno, esta sentencia la quise destacar porque tiene aspectos muy interesantes.
Es la sentencia de tutela 056 del 2004. Habla sobre un fallo que dicta el Consejo Superior de la Judicatura, donde se ve obligado a sancionar con una multa a un fiscal. Uno dice, bueno, esto no es de todos los días, a ver qué pasó, por qué sancionan a este fiscal. Es sancionado por haber dictado una decisión de preclusión en un caso penal. Cabe resaltar de que este fiscal ya tenía conocimiento con anterioridad respecto a este caso penal. Más sin embargo, pues eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la Corte consideró que esta decisión es una de aquellas en donde depende de una autonomía de autoridad judicial. Más sin embargo, no puede ser disciplinariamente cuestionada por estos motivos. ¿En qué se basó la Corte? ¿Qué fue lo que dijo? No voy a cambiar palabras, voy a decirlo tal cual. La valoración de la prueba no le compete al juez disciplinario sino al juez de la causa, quien, como director del proceso, está llamado a fijar la utilidad, pertinencia y procedencia de materia probatoria a través de los criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión final utilizando las reglas de la sana crítica. Así, cuando el juez disciplinario realiza apreciaciones subjetivas sobre la valoración de la prueba, vulnera la autonomía de los jueces y fiscales. En el capítulo 2 del Código General del Proceso, artículos 183 al 190, están reguladas las pruebas extraprocesales. En el artículo 183 establecen las pruebas extraprocesales y esto estipula que se podrán practicarse pruebas con observancia de las reglas sobre citación y práctica establecidas en este código. Cuando se soliciten con citación de la contraparte, la notificación de esta deberá ser personalmente de acuerdo con los artículos 291 y 292, con no menos de 5 días de antelación a la fecha de la respectiva diligencia. En general, podemos entender por prueba extraprocesal aquella producida antes de iniciar un proceso, justificada por situaciones excepcionales que pueden amenazar la prueba misma o su calidad. La prueba extraprocesal no hace sino que reconocer y plasmar en caso particular el derecho de probar, que corresponde esencialmente a las partes y que es propio de un debido proceso. El objeto de la prueba extraprocesal es garantizar que la parte a quien corresponde probar unos hechos, obviamente estos materia de un futuro proceso, los puedan probar por el temor fundado de que la prueba se pueda perder. Cualquiera de las partes que pertenecen al proceso pueden presentar estas pruebas. ¿Cuándo se solicita una prueba extraprocesal? Esta prueba se solicita cuando la parte interesada vaya a demandar o cuando tema que se le demande. La oportunidad la determina el peticionario, no el código. ¿Cómo se solicita? Esta prueba se solicita a través de una solicitud que debe contener unos requerimientos formales como las de la demanda y la determinación de la prueba que se decida practicar. La prueba extraprocesal se presenta ante la competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia y a prevención con los jueces civiles del circuito. Los medios probatorios que pueden actuar extraprocesalmente son, primero, el interrogatorio de parte. Este está estipulado en el artículo 184 del Código General del Proceso, el cual establece que quien pretenda demandar o tema que se le demande podrá pedir por solo una vez que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser de materia del proceso. En la solicitud indicará concretamente lo que pretende probar y podrá anexar el cuestionario sin perjuicio de que lo sustituyan total o parcialmente en la audiencia. Este artículo garantiza una participación activa de ambas partes y además que todo lo que digan en los interrogatorios queda a disposición del juez. Tanto aquello que les perjudica será analizado como confesión como los que le convenga, que será apreciado como una simple declaración. Las partes
serán escuchadas por sí mismas y no solo a través de sus abogados o de los interrogatorios que les formulen. Es un avance que, además de reconocer la participación activa de ambas partes como un elemento esencial en la búsqueda de la verdad, estructura una respuesta que garantiza y está acorde con nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, estas pueden ser provocadas por quien pretenda demandar o tema ser demandado, pero también lo podrá intentar la persona que desea averiguar cómo sucedieron aquellos hechos para asegurar la prueba de algún suceso de su posible adversario. Hay que destacar que la ley autoriza hacer esto solo una sola vez. No es posible realizar el interrogatorio frente a la misma persona por las mismas circunstancias. Declaración sobre documentos. Esto está estipulado en el artículo 185 y reza que quien pretenda reconocer un documento privado deberá presentarlo e identificarse ante la autoridad respectiva. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, cualquier interesado podrá pedir que se cite el autor de un documento privado al mandatario con facultades para obligar al mandante o al representante de la persona jurídica a quien se atribuya, para que rinda declaración sobre la autoría, alcance y contenido del documento. El reconocimiento del documento por parte del mandatario producirá todos sus efectos respecto del mandante si aparece aprobado el mandato. En el proceso en el que se aduce un documento previamente reconocido de legal forma, ya sea expresa o tácitamente, no procederá la tacha en cuanto al autor jurídico ni el desconocimiento. A pesar de la expansión de la presunción de autenticidad a casi todos los documentos, el operador jurídico, con el fin de prevenir un cuestionamiento respecto si tiene la posibilidad de desconocerlo o tacharlo de falso, cuando se aduce en algún proceso, se podrá contemplar las siguientes opciones. Primero, dejar constancia del reconocimiento a la iniciativa del autor. Y segundo, provocar la comparecencia del autor ante la autoridad para que reconozca y declare ante sus alcances. Tercero, la exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles. Artículo 186, donde establecen que el que se proponga demandar o tema que se le demande podrá pedir de su presunta contraparte la exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles, estipulado en el artículo 186, reza que el que se proponga demandar o tema que se le demande podrá pedir de su presunta contraparte o de terceros la exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles. La oposición a la exhibición se resolverá por medio de incidente. La exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles que quien contemple la posibilidad de servirse de estos documentos o de alguna información que se pueda extraer de otras cosas muebles que se hallan en poder ajeno, puede conseguirlo mediante la audiencia de exhibición, la que puede practicarse también fuera del proceso. En tanto a la exhibición debe recaer sobre libros y papeles de comercio. El juez debe recordar que la diligencia no puede versar sobre la totalidad, sino que debe limitarse a los asientos y papeles que guarden relación necesaria con los hechos que se requieran demostrar. Esto en concordancia con el artículo 268, numeral 1 del Código General del Proceso. Esto podrá ordenarse de oficio o a solicitud de parte la exhibición parcial de los libros y papeles del comerciante. La diligencia se practicará ante el juez
del lugar en que los libros se lleven y se limitará a los asientos y papeles que se tengan en relación necesaria ante el objeto del proceso y la comprobación de que aquellos cumplan con las precepciones legales. En el artículo 187 establecen los testimonios para fines judiciales, el cual estipula que quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración anticipada con o sin citación de la contraparte. La citación al testigo se hará por cualquier medio de comunicación, expedito e idóneo, dejando constancia de ello en el expediente. Cuando éste esté impedido para concurrir al despacho, se le prevendrá para que permanezca en el lugar donde se encuentra y allí se le va a recibir la declaración. Las declaraciones resultan bastante útiles al momento de emplearlas al inicio de cualquier litigio que las amerite, teniendo en cuenta que se presentan circunstancias que pueden ocasionar desapariciones, cautiverios o la muerte de una persona, circunstancias que eviten de manera instantánea la posibilidad de obtener la declaración. Esta forma es la misma que se practica en las actividades en presencia de ambas partes o ya sea de una sola. No habrá restricciones para las partes desde que se realice de acuerdo a las normas vigentes, por ende, se dan dos opciones siempre en la práctica para que se realizan siempre dichas diligencias. En el artículo 188 está estipulado los testimonios sin citación de la contraparte, los cuales establecen que los testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas partes y se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento, circunstancia de la cual se dejará expresa constancia en el documento que contenga la declaración. Este documento, en lo pertinente, se sujetará a lo previsto en el artículo 221, que hace alusión a la práctica de interrogatorio. Estos testimonios, que comprenden los que están destinados a servir como pruebas sumarias en actuaciones judiciales, también podrán practicarse ante notario o alcalde. A los testimonios anticipados, con o sin intervención del juez, rendidos sin citación de las personas contra quien se aducen en el proceso, se aplicarán el artículo 222, el cual reza que solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduce, siempre que ésta, obviamente, lo solicite. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior. Por último, si el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá valor. En el artículo 189 establecen las inspecciones judiciales y peritaciones, el cual establece que podrá pedirse como prueba extraprocesal la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso, con o sin intervención de un perito. Las pruebas señaladas en este artículo también podrán practicarse sin citación de la futura contraparte, salvo cuando versen sobre libros y papeles de comercio, caso en el cual deberá ser previamente notificada la futura parte contraria. Solicitar dicha práctica implica tener con precisión los hechos que se quieren establecer y objetos sobre los cuales quieren recaer, documentos, lugares, cosas y personas. También podrá el solicitante
decidir si se hará solo o con conocimiento del rival esta prueba. Esto no suele suceder, pues ya que requiere de mucho rigor por parte del juez, además del tiempo. En palabras concretas, la inspección es útil al momento de asegurar la confiabilidad de los elementos recaudados en la prueba. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la práctica de inspección resulta demasiado costosa para el sistema judicial, pues esta exige que haya un desplazamiento con todos los empleados del despacho, hasta posiblemente lugares muy distantes. En la inspección judicial se puede dar el caso en donde se presente una inspección de documentos u otros objetos. Las pruebas practicadas en común acuerdo están estipuladas en el artículo 190, el cual reza que las partes en común acuerdo podrán practicar pruebas o delegar su práctica a un tercero, las que deberán ser aportadas antes de dictarse sentencia. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando una de las personas o de las partes esté representada por curador ad litem. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades, ya sean públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Las pruebas de común acuerdo o unilateralmente se dice que el testimonio sin citación de la contraparte, el artículo 188, estos quedan recepcionados en el documento que acredita su realización y por lo tanto deben ser incorporados al proceso de la misma forma que una prueba documental, con la precisión de que su valoración probatoria se realizará de acuerdo al tipo de prueba incorporada. En conclusión, podemos decir que se convierten estas pruebas extraprocesales en herramientas valiosas que permiten asegurar y acreditar hechos antes del inicio del proceso para evitar que éstas desaparezcan, así evitando también que las partes mismas se pongan de acuerdo en practicar algunas pruebas y las lleven al proceso. En general, este tipo de pruebas debe cumplir con un objetivo claro y contundente, que es garantizar a la parte que corresponde llevar unos hechos que estos harán parte de un futuro proceso y que estos serán realizados con antelación al inicio de un litigio, ya que persiste un miedo de que la prueba desaparezca. Un segundo elemento es la legitimación, la cual consiste en el hecho de que será solicitada por cualquiera de las partes frente a la competencia, que mantiene una línea fija mencionando que se llevará a cabo el proceso en donde se debe practicar las pruebas o en el domicilio de la contraparte.